Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mari. De verdad, muy agradecido por todo este tiempo que nos estás permitiendo compartir este mensaje. Gracias por la invitación. Los saludo a cada uno de los que están presentes. Es una grata oportunidad de poder, al menos a través de este medio, llegar hasta ustedes, compartir con ustedes. Las distancias ahora se han acortado con estos medios, así que estoy muy contento de estar con ustedes y gracias una vez más por la invitación. Vamos a empezar, chicos. Le voy a dar pase al psicólogo César Basalar, así que por favor, atentos todos. En primer lugar, le dejo la posición. Ya le pongo la diapositiva, doctor. ¿Es correcto? Sí, 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 claro que sí. Excelente. Muy bien, chicos, muy buenas noches nuevamente para cada uno de ustedes. Veo que hay gente conectada no solo con los jóvenes, sino también incluyendo a las familias. Así es que estoy muy contento de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, de poder compartir este momento. ¿Cuántos de ustedes ya han estado sintiendo dificultades, han estado sintiendo molestias, han estado teniendo dificultades más bien con el temor, con el miedo, producto de esto que está ocurriendo? Pues hoy quiero compartir con ustedes algo que es sumamente importante, llamado el manejo emocional. ¿Por qué? Porque en este tiempo de coronavirus, en el tiempo en el que estamos viviendo con el COVID-19, está afectando una serie de situaciones, no solamente a nivel social, sino también a nivel emocional y principalmente a nivel de familia. ¿No sabe ustedes cuántas cosas están pasando con este tema? Un poco para ir recordando cómo es que se inicia todo esto. El 1 de diciembre en la ciudad china de Wuhan, se ocurrió que se detectó por primera vez el COVID-19 y en la medida que fue pasando el tiempo y justamente le tomaron el nombre 19, COVID-19, por el año en el cual ha sido de alguna manera identificado. Una vez que la ciudad de Wuhan comenzó a tener estas dificultades, comenzó esta enfermedad a replicarse en diferentes países hasta que en enero de este año del 2020 aparece el primer fallecimiento y a través de eso comienza a replicarse en otros países. La Organización Mundial de la Salud llega a declarar el coronavirus como una pandemia global el 11 de marzo de este año. Y a partir de allí, nuestro gobierno en el Perú comienza a confirmar. El 6 de marzo ya había confirmado el primer caso de coronavirus. Para el día miércoles 11, el mismo día que la OMS lo declara como pandemia, el estado se declara como estado de emergencia sanitaria. Y ya para el domingo 15, ahí nomás a los días, se declara el estado de emergencia nacional con orden de inamovilidad, con aplicación del trabajo remoto, etcétera, ¿no? Ya para más adelante, en el mes de abril, comienza a haber más bien esta transmisión, este trabajo que se hace ya desde casa a nivel escolar, a nivel educativo, con lo que se denominó Aprendo en Casa. ¿Por qué quiero un poco recordar todo esto? Porque quiero que noten cómo las fechas han ido concatenadas una tras otra, haciendo diferentes cosas por parte del gobierno peruano y también por parte del mundo en general. La situación actual es lamentable en nuestro Perú, ha ido incrementándose cada vez más porque cada vez esos primeros esfuerzos que se hicieron para poder controlar la pandemia han ido con el tiempo disminuyendo, porque se han juntado situaciones no solo emocionales, sino también económicas y también físicas de salud. Incluso el número de fallecidos en la actualidad ya ha superado las 6,000 personas y eso ha hecho que la gente entre nuevamente en pánico, en crisis, en situaciones que no ha podido controlar en su propia vida. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos fallecimientos han venido siendo más por el lado del adulto mayor o algunos adultos, pero en un menor porcentaje en el caso de los jóvenes, los niños o incluso los adolescentes, que son los que menos han sufrido de esta dificultad que han vivido. Pero estas condiciones, lo digo, han generado tal temor a nivel comunitario que seguramente usted ya conoce o ya ha visto a alguno de sus familiares o alguno de sus amistades o alguna gente del barrio, los ha visto
sufriendo todas estas dificultades, ¿no? Por eso es importante que usted se pueda dar cuenta de que estas condiciones han generado tal perturbación a nivel nacional que ahora pues lastimosamente la gente sigue saliendo porque no hay dinero, no hay cómo sustentarse en el hogar y necesita salir, pero también lo está haciendo algunas veces sin el cuidado oportuno. Esto ha generado en la vida del ser humano efectos psicológicos relacionados a la ansiedad, que es lo que vamos a ver hoy día, relacionados al miedo, a la apatía, a la incertidumbre, a todo lo que tiene que ver con la sobreinformación. Hay cosas que los medios de comunicación dicen, pero hay cosas que no están diciendo y que la gente ya se está imaginando. Este temor generalizado ha llegado a pensar que incluso estas famosas antenas del 5G están siendo instaladas con la única intención de seguir propagando el virus. En realidad no tiene que ver una cosa con la otra, pero esta sensación de miedo, esta incertidumbre que lleva a que la gente esté aislada, que lleva a que la gente pueda estar pasando momentos incluso de pérdidas humanas, genera depresión, genera un estrés postraumático, hace que las personas tengan cambios múltiples, principalmente en su vida emocional. De allí que el tema que hoy día he querido trabajar con ustedes, denominado manejo emocional, tiene que ver con estas condiciones, tiene que ver con estas consecuencias que ha traído y ha acarreado en nuestras vidas el COVID-19 con todo lo que ha ocurrido. Por tanto, es importante primero conocer el concepto de qué cosa hablamos cuando hablamos de emociones, porque algunos piensan que las emociones no existen o que deberíamos controlar las emociones o que deberíamos aprender a reprimirlas para no sentir nada, y eso de alguna forma lo que hace es perjudicarnos. ¿Por qué? Porque las emociones son la manera en que nosotros respondemos ante los diferentes eventos o circunstancias. Y estas respuestas que son naturales están acompañados de cambios fisiológicos. Por eso no sé si alguno lo ha sentido, pero es muy probable que en este tiempo, con este miedo que ha estado pasando la ciudad entera, haya sentido sensación de ahogo, haya sentido nerviosismo, haya sentido que le sudan las manos, está siempre alerta, pensando en qué va a ocurrir, en qué está ocurriendo o en lo que podría pasar. Hay gente que está sufriendo crisis de pánico justamente con esta sensación de ahogo, que no puede respirar, le palpita el corazón demasiado. Todas estas condiciones son parte de la respuesta que nuestro cuerpo tiene frente a circunstancias que despiertan en nosotros emociones. De allí que, si usted ve esos dibujitos, representa justamente, no sé cuántos han visto, la película Intensamente, que es una de las películas que se dedicó a estudiar plenamente a las emociones desde unas investigaciones que ocurrió desde el año 1972. Esta condición, estos autores, estos investigadores, le pusieron un personaje y ahí ustedes verán en el color amarillo a alegría, en el color azul a la tristeza, en el color morado al temor, en el color verde al desagrado, en el color rojo a la ira y en el que están todos juntos, que es una sexta emoción que está presente a lo largo de la película y que no decidieron ponerle un personaje, es la sorpresa. ¿Por qué digo esto? Porque estas 5 emociones, 6 con la sorpresa, son las emociones básicas que todos tenemos, absolutamente todos la tenemos. Y esas emociones combinadas es lo que genera el resto de emociones que nosotros podríamos vivir. Tener sorpresa con alegría podría generar entusiasmo, podría generar esa sensación de agrado, de alegría, de a ver cómo me van a sorprender, por ejemplo, en el cumpleaños. El tener sorpresa con tristeza podría generar más bien una decepción, el hecho de que la persona estuvo esperando algo de alguien con el que se comprometió, pero le llegó a fallar y eso la decepciona. La decepción es una combinación de la sorpresa con la tristeza. La sorpresa con el temor pueden juntarse y generar ansiedad, generar angustia o las crisis de pánico que hasta ahora todo el mundo ha escuchado y también conocemos. Y así vamos generando diferentes emociones en la combinación de estas básicas emociones.
De allí que la emoción no es mala, lo que pasa es que tiene una función adaptativa, son de muy corta duración, pero de muy elevada intensidad. Estas emociones nos predisponen a tener una respuesta organizada. No significa que sean buenas o que sean malas. Lo único que ocurre es que a veces nos hacen sentir cosas agradables y a veces nos hacen sentir cosas desagradables, como el hecho, por ejemplo, de estar enojado o estar en desagrado y sentir rechazo, ¿no? Se ha dado cuenta que algunas veces dicen, mira, ahí viene el hermanito fulano, y dicen, ay, ahí viene el hermano, no lo soporto, mejor me voy. Eso tiene que ver con esa emoción de desagrado, con esa emoción que te dice, no quiero saber nada de esto. O la emoción de ira, que también genera una actitud de defensa, algo que te parece injusto, algo que tú has estado haciendo y te cortan y eso te enoja y te lleva al nivel máximo de tener que explotar en algunos momentos. Por eso es que el autor de este tipo de investigaciones, un autor nuevo en el 1995, Daniel Goleman, que habla acerca de la inteligencia emocional, él mencionaba que las emociones descontroladas pueden llegar a convertir en una persona que es muy inteligente, muy capaz, la vuelve una persona, y permítame el término como lo dice su autor, estúpida. ¿Por qué? Porque las emociones son como ese dibujo que ustedes ven allí, ese volumen que se sube y se baja. Mientras mantengamos un volumen adecuado, podemos escuchar tranquilamente nuestras canciones favoritas. Pero si elevamos el volumen, ahí viene el gran problema, porque al elevarle el volumen se intensifica la emoción y ahí ya la emoción pasa a controlarte a ti. Ya no eres tú manejando la emoción, sino que la emoción te maneja a ti y ya terminas explotando y terminas haciendo cosas que de repente después te puedes arrepentir. Lo mismo pasa con el miedo. Yo puedo tener miedo y el miedo es natural, porque el miedo te protege. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo se desborda? Cuando empezamos a subirle el volumen al miedo, llega a convertirse en ansiedad y termina siendo pánico. Y en el pánico ya la persona no se puede controlar. Uno puede decir, ya no quiero tener miedo, pero no puede manejarlo, porque el miedo ya pasó su volumen de control, de manejo y ha llegado a controlar a la persona. De allí la importancia de reconocer muy bien las emociones que estamos viviendo. Por ejemplo, si hablamos de la alegría, la emoción más alta de la alegría se convierte en euforia. Y en la euforia la gente tampoco puede controlarse, tampoco puede manejar su alegría. Está alegre, pero su alegría lleva al nivel máximo de euforia. En el caso de la furia, puede llegar al nivel máximo de la violencia y traer de alguna manera una condición de lastimar a otras personas. Entonces, cada emoción tiene un volumen que tenemos que aprender a manejar, como lo vamos a ver más adelante. Pero estas respuestas que tienen que ver con cómo se maneja tu cuerpo, cómo responde tu cuerpo frente a estas emociones, también están relacionadas principalmente en este tiempo al coronavirus, al COVID-19, está generando el miedo. El miedo se ha subido el volumen tanto que ahora la gente ya no solo tiene miedo, ahora tiene ansiedad. ¿Y qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta fisiológica, es decir, una respuesta de tu cuerpo y de tu mente sobre las condiciones que estamos viviendo que se interpretan como una forma amenazante o como un peligro. Como ustedes ven este circulito que les estoy mostrando, hay una situación particular que yo la empiezo a ver como amenazante y eso genera respuestas fisiológicas en mi cuerpo. La respuesta clave por la ansiedad es o atacar o huir. Esos dos momentos. Tu cuerpo se prepara para atacar o tu cuerpo se prepara para salir corriendo. Tu cuerpo se prepara o tu mente se prepara para resolver algo o tu mente se prepara para evitar algo, para escapar. Y esa condición de lucha nos hace tener o subir los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. Por eso, cuando hay una situación en particular que es nueva, como lo que está pasando con el COVID, que es desconocida, nadie sabía lo que está ocurriendo, que es real y en algunos casos imaginaria también, como el hecho de pensar que las antenas 5G que ya están instalando, dicen algunos, y eso es falso, por cierto, eso está provocando el COVID, eso, por ejemplo, es una situación nueva, desconocida,
que cuando lo veo como un peligro, lo veo como algo imprevisible, algo que no se puede controlar, entonces de la incertidumbre paso a la inseguridad. Una vez que estoy inseguro, con incertidumbre, comienzo a generar incapacidad. No puedo resolver. Y lo único que hago es evitar y me angustio y digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué me duele la barriga si no he comido nada? ¿Por qué en las noches me despierto asustado? Bueno, eso tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque su cuerpo está respondiendo frente a una amenaza. Y por eso es que su cuerpo reacciona de esa forma. Pero ahora, su mente también va a reaccionar y su mente va a intentar evitar estos malestares, provocando como un desencadenamiento, como una escala, que empezamos en 1, tranquilo, vamos avanzando en 2, tengo incertidumbre, vamos avanzando hacia el 3, me comienza a generar inseguridad, vamos avanzando hacia el 4, llego al 5, mi cuerpo comienza a tener señales de estrés, de angustia, y llego al nivel 6 o el nivel 7, donde ya el malestar se vuelve físico, se vuelve emocional, mi miedo se ha crecido, comienzo a tener preocupaciones constantes, preocupaciones excesivas y ya no sé cómo manejar todo esto. Cuando he llegado a ese nivel 7, nivel 8, entonces aparecen esos miedos repentinos que me provocan una ansiedad patológica. ¿Qué significa patológica? Una enfermedad, una ansiedad enfermiza, más bien, donde los miedos que yo tenía, que son naturales, pero se han levantado tanto el volumen que se han vuelto miedos intensos, miedos repentinos, miedos excesivos y se han vuelto persistentes. Uno no deja de pensar. Es ahí donde ocurre eso de que uno comienza a toser y uno comienza a decir, uy, ya estás tosiendo, de repente estás con el coronavirus, de repente tienes el COVID y comienzan a alarmarse y comienzan a hacer toda una serie de cosas. Eso pasa, por ejemplo, cuando en las mañanas uno se levanta con el ambiente húmedo y no puede oler nada y comienza a sentir como que no puede oler nada y se siente miedo porque dice de repente me ha dado el COVID y algo está pasando, etcétera. ¿Por qué? Porque estos miedos se vuelven incontrolables. ¿Qué es lo que ocurre? Solo existen 3 clases de miedos. Los miedos innatos, que es con los que nacemos. Todo bebé tiene miedo a caerse, tiene miedo a los ruidos fuertes, pero no tiene miedo a nadie más, a nada más. En la medida que va interactuando con sus padres, con sus familiares, comenzamos a pasar a un segundo nivel de miedo, que es el miedo aprendido. Como veo a mi mamá que grita cada vez que ve a una cucaracha, entonces yo aprendo que hay que tenerle miedo a las cucarachas. Si yo estoy viendo que mi papá no quiere subir al avión o no quiere salir porque tiene miedo a volar, yo estoy aprendiendo que volar también tiene miedo. Y si encima veo una película donde se cae un avión, peor todavía, ¿no? Estos miedos aprendidos generan traumas en nuestras vidas y no nos permiten vivir tranquilamente. Pero hay una tercera clase de miedo, que son los miedos fantasiosos, miedos que son irreales o como algunas veces se le llama miedo irracionales. Estos miedos es por lo que uno cree que va a pasar, aunque no lo esté viviendo. Ese miedo que te dice, no voy a poder, o te comienza a decir, ¿y si no me sale? ¿Y si no puedo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto que estoy sintiendo es el COVID y no me he dado cuenta? Y tengo encima 2 niños en casa, o mi esposo que para saliendo a la calle, o mi esposa que para saliendo a comprar, y si pasa, y si ocurre, y todos esos ISIS comienzan a generar miedos fantasiosos que terminan provocando una ansiedad patológica, que son todos los tipos que ustedes ven allí. El TAG, que significa trastorno de ansiedad generalizada, el TOC, que significa trastorno obsesivo compulsivo, el TP, que significa trastorno de pánico, el TEPT, que significa trastorno de estrés postraumático, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ansiedad ha hecho que la emoción del miedo que nos sirve para protegernos se eleve a un nivel en el cual, en vez de protegernos, nos lastima. Un miedo nivel 5, nivel 4, cuando yo veo algo amenazante, entonces puedo resolver si lo manejo mi miedo. Por ejemplo, si yo veo que que el gobierno dice que esto, o que las noticias dicen que este virus
se transmite tocando a personas y yo tengo temor de eso. Entonces yo cuando llego a la casa me lavo las manos con jabón, uso gel en las manos con alcohol. Este miedo que yo tengo me lleva a prevenir, me lleva a hacer actos que me ayuden a distanciarme de estos temores. Eso hace que yo pueda prevenir. Si es que el miedo es 5, 4, 3, en esos niveles. Pero si ese miedo me alarma y mi amenaza crece a un nivel incontrolable y trato de evitar esos malestares y no sé qué pasa con eso, entonces los síntomas siguen creciendo y ahí comienza a convertirse en una ansiedad patológica. Si nosotros, por ejemplo, vamos a seguir avanzando, pudiéramos pensar qué cosas hay detrás de ese miedo, prioritariamente hay 3 cosas detrás del miedo. Incertidumbre, algo que no sé, algo que no sé ni qué me pasa ni qué va a pasar, incertidumbre, algo que me genera inseguridad, no me siento bien, no me hace sentir bien lo que estoy viviendo. Y lo tercero que ocurre con el miedo es una incapacidad para actuar. Eso significa que ya no puedo controlar algo, no puedo hacer algo, no puedo manejar algo. Si usted se da cuenta, hay 3 componentes que están dentro de nosotros: lo que pensamos, lo que sentimos y cómo reaccionamos. Detrás del miedo lo que hace es imposibilitar esos 3 aspectos. Pensamos en cosas que no existen o pensamos en cosas que nos atemorizan. Sentimos mucha inseguridad, mucho miedo, mucho terror de que no podemos saber qué está ocurriendo y finalmente terminamos o aislados o llorando o no queriendo salir de casa o incluso no durmiendo, estando toda la noche despierto por el insomnio, porque ha llegado a afectar estas 3 áreas de nuestras vidas: lo que pensamos, lo que sentimos y cómo reaccionamos. Si nosotros nos damos cuenta, y permítame por favor, si usted tiene su Biblia a su lado, buscar el libro de Mateo, capítulo 14, los versos del 22 al 28. No los voy a leer todos, pero sí voy a recordarle cómo era el momento en el cual los apóstoles se fueron en una barca porque Jesús les dijo, vayan avanzando en la barca, después de dar de comer. ¿Se acuerda de esa vez que él dice, despidan a la gente y los apóstoles le dicen, es muy tarde, vamos a despedir a la gente? Y Jesús dice, no, tranquilos, hay que darles de comer. Y todos dicen, pero no hay nada que comer, solamente hay cinco panes y 3 peces. Entonces Jesús multiplica todo eso y les da de comer. Y dice la Biblia que en ese tiempo comenzó a anochecer. En ese tiempo comenzó a anochecer, significan que era más o menos las 5 o 6 de la tarde, por ahí las 7 de la tarde o 7 de la noche, pero era un tiempo en el cual todavía no anochecía. Sin embargo, Jesús les dice a los apóstoles, vayan avanzando, no se preocupen, yo les doy el alcance. Y ellos se fueron y empezó una tormenta. Y dice que Jesús fue a ese lugar caminando sobre las aguas, pero ¿sabe qué hora era la hora en que llegó Jesús? Dice que eran las 3 de la mañana, si no me equivoco, dice la 4ª vigilia. Era aproximadamente las 3 de la mañana. Y dice que los apóstoles, los discípulos que estaban en la barca, en medio de una tempestad, porque el aire había subido, esa condición, el viento y las olas del mar, vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas y lo confundieron con un fantasma. Dice que se turbaron de miedo y dieron voces de miedo. Miren, pensaron que Jesús era un fantasma. Sintieron turbación en su cuerpo. Yo me imagino que todos se pusieron nerviosos a gritar, ¿qué está pasando? Y reaccionaron con un miedo intenso al punto de poder de alguna manera comenzar a generar este pánico. Y miren cómo es que esto viene a sus vidas a poder atormentarlos. Es casi lo que estamos viviendo en este tiempo. Confundir las condiciones de salud que está viviéndose a nivel mundial con que nos va a tocar a cada uno siempre y de todas formas. Yo les decía hace un momento que esta condición en el Perú se ha visto alarmado y la gente está saliendo, pero ya porque piensa que se le va a acabar el dinero o ya se le acabó y que no va a poder vivir o sobrevivir, ya no solamente siente temor, ahora siente ira, ahora siente enojo, frustración porque no tiene que comer y necesita salir, pero su reacción no está siendo de la más saludable.
está reaccionando de una manera en la cual está poniendo en riesgo su propia vida y la vida de los demás. Es lo mismo que estaba pasando los discípulos estando en la barca cuando Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Por qué? De alguna forma, los pensamientos que tenemos están basados en creencias, en recuerdos o en expectativas que uno tiene, y que eso, al no tener claridad, no tener certidumbre de algo, entonces terminamos con esa incertidumbre generando sentimientos de inseguridad, con preocupaciones, con miedos que se unen a sensaciones físicas, porque ya no es solo lo que tu mente te dice, tu cuerpo también se comienza a alarmar. Comienzas a sentir dolor en la espalda, en el cuello, comienzas a sentir sensación de ahogo, no puedes respirar, comienzas a sudar, comienzas a tener esa idea de qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. Todo eso se junta y terminamos reaccionando o accionando con reacciones emocionales de llorar, ponerse mal o desesperarse o llamar a la línea 113 a cada rato para decir que ha estornudado y si eso es o no el COVID por haber estornudado, por ejemplo. Todas esas condiciones generan cambios emocionales o reacciones emocionales o también comportamentales, como por ejemplo el entrar enojado a tu cuarto y tirar la puerta, el renegar de los políticos que hay, que por cierto también se merecen todo eso, es decir, de encontrar condiciones o estímulos ambientales que son vistos como amenazantes o como incómodos y que generan en nosotros pensamientos amenazantes. Esos pensamientos generan cambios y yo termino en ansiedad o en miedo. Pero también esos estímulos ambientales pueden venir ya no con pensamientos primero, sino con cambios fisiológicos. Siento que tiemblo en las noches, no puedo dormir y esos cambios físicos en mí me hacen pensar algo me está pasando. ¿Y no será que tengo el COVID? ¿No será que me está pasando algo? Y comienzo a recordar probablemente cosas tristes o noticias tristes o la gente que se ha muerto y comienzo a pensar, ¿y si de repente yo estoy infectado? ¿Y si me muero? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa o de mi esposo? Etcétera, etcétera, etcétera. Me deprimo, ya no solo estoy ansioso, sino que además me deprimo. O entro en cólera y me voy rabioso y salgo de mi casa como sea y aún sin mascarilla y no tengo las precauciones necesarias, todo porque los cambios internos han sido influenciados por los cambios externos. Es decir, la diferencia entre un termómetro y un termostato. El termómetro mide la temperatura del ambiente, pero el termostato afecta la temperatura del ambiente. Así que mi hermano, mi hermana que me está escuchando, ¿usted qué quiere ser? ¿Un termómetro que se deje afectar por el ambiente, que usted pueda medir eso? ¿O quiere ser un termostato, aquella persona que puede influenciar sobre el ambiente y generar calma, como lo vamos a ver más adelante? ¿Por qué? Hay una cosa importante que tenemos que aprender. ¿Qué cosa es tener miedo? Como usted ve en esta diapositiva, tener miedo significa creer que lo que aún no ha sucedido va a suceder. Eso es tener miedo. Yo creo que lo que todavía no pasa me va a suceder. Y eso es por eso que algunos hasta sufren por adelantado. Todavía no pasa, pero ya están sufriendo, ¿no? Esa condición justamente es por el miedo, por el temor. Pero veamos qué cosa es confianza. Mire usted, confianza es creer que lo que aún no ha sucedido va a suceder. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿O es que los dos son iguales? A ver, repitamos. Tener miedo es creer que lo que aún no ha sucedido va a suceder. Tener confianza es creer que lo que aún no ha sucedido va a suceder. ¿Qué? O sea, ¿los dos son iguales? No me he equivocado por si acaso. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque que usted le da. En la confianza uno cree que lo bueno que aún no ha sucedido va a suceder y por eso vive agradecido y por eso vive confiado y por eso vive incluso esperanzado en lo que Dios puede hacer, porque todo lo bueno viene de Dios. Pero en el temor
Uno cree que lo malo que aún no ha sucedido va a suceder. Su enfoque no está en lo que Dios puede hacer, sino en lo que no puede ella controlar o él controlar, y se siente enfocado solamente en aquello que es malo. De allí que las respuestas que vemos empiezan con lo que creo, que generan lo que siento y terminan haciéndome conducir de una determinada forma. Por ejemplo, si yo creo que algo es incierto, me va a generar desconfianza. Y si siento desconfianza, me va a generar inseguridad. Y si siento inseguridad, voy a terminar actuando incapazmente. No voy a saber cómo responder. Me voy a quedar paralizado. Ahora, si yo creo en algo que es cierto, en certidumbres, genero confianza. Si siento confianza, genero seguridad. Y si siento seguridad, voy a tener la capacidad de responder de una forma adecuada ante las circunstancias que ocurren alrededor de mí. Pongamos como ejemplo la respuesta de los discípulos y las respuestas de Jesús. Las respuestas de los discípulos al ver a Jesús caminar sobre las aguas fue un fantasma, es decir, creyeron en algo que es incierto. O sea, ¿se imaginan confundir a Jesús, aquel con quien has estado 3 años de tu vida, compartiendo, ministrando, yendo a visitar diferentes pueblos, confundirlo con un fantasma? Es algo incierto, no es algo que sea real para ellos. Por eso es que generaron inseguridad y se turbaron. Y por eso, por esa inseguridad, terminaron dando voces de miedo. Y esas voces de miedo se traducen en gritos, en alarmas, en sentirse nerviosos. Pero miren la respuesta de Jesús. Él viene diciéndoles de frente: tranquilo, muchachos, soy yo. En otras palabras, comienza a decirle: yo soy la real persona de Jesús. No soy un fantasma, soy realidad, como dirían algunos en este tiempo. Y encima le dice: tengan ánimo, es decir, aprovechen ese ánimo. No dejen que ese ánimo suyo se vaya y se desborde, se pierda por el temor. No teman, les dice Jesús. Y ante estas circunstancias, todos se quedan calmados, atentos a ver qué va a pasar y a verificar si era Jesús. ¿Se recuerdan quién fue el que le dijo a Jesús: a ver, pues si eres tú? ¿Se recuerdan? Muy bien, seguro que ya lo respondió. Mire la respuesta de Pedro: si eres tú, manda que yo vaya. Y lo que hace Pedro es, cuando Jesús le dice: sí, ven, Pedro se baja de la barca. Pedro camina sobre las aguas. Él tuvo la confianza de saber que el maestro era el que le llamaba. Y además tuvo la capacidad de salir de la barca, porque los otros 11 discípulos se quedaron en la barca. Ellos no salieron, pero Pedro sí. Pedro se aferró a su fe en ese momento, a la confianza de Jesús, y dijo: yo salgo. Y salió. Pero mire cómo después dio voces de miedo, dice, porque vio la tempestad, vio el viento fuerte, vio las olas del mar, y ahí eso que él creía, en la certidumbre de saber que Jesús lo llamaba, comenzó a entrar la duda. Y ahí viene el tema, que la duda no afecta tus emociones, sino tus creencias. Por eso es que Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Lo estuviste haciendo. ¿Qué pasa? Donde hay duda, no hay certidumbre, no puede haber certidumbre. Por tanto, Pedro, al verlo otra vez, la situación alrededor de él, es que su fe, ¡boom!, se cayó. Por eso es que él se hundió. Pero, qué curioso, en ese momento en que Pedro se hunde, Jesús viene y lo levanta. Aquí ya no era solo Jesús caminando sobre las aguas, era Jesús y Pedro. Dice que lo tomó del brazo. ¿Creen que Jesús lo cargó a Pedro para devolverlo a la barca?
¿O es que estando con él del brazo, siguió caminando de regreso a la barca? ¿Ah? Eso lo dejo para su devocional, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Y termino con esto. Hay condiciones en nuestras vidas que tenemos que aprender a confiar y desechar la duda, solamente enfocándonos en aquello que es cierto, en aquello que sí conocemos, en aquellas certezas que tenemos. Ahorita todavía dicen la mayoría de noticias, no hay, por lo menos hasta ahora, una cura para el COVID. Pero lo que sí hay son algunos tratamientos que están en la investigación, están dándose como adecuados para tratar el COVID. Por eso es que no todos se mueren, solamente es un 2% que lastimosamente terminan con esta enfermedad y esta enfermedad termina con ellos. Pero el resto no. De ese 2,8, si no me equivoco, por ciento, el 97,8%, 97,2% no se muere aun cuando tenga el virus. Aun cuando tiene el virus, no se muere. Eso sí es certidumbre, eso sí es cosa cierta. No tenemos vacuna, pero sí tenemos algunos tratamientos que están funcionando en algunas personas. ¿Dónde va a poner usted su visión, su enfoque? ¿En lo que no existe, la cura, que todavía no existe, o en lo que ya existe, el tratamiento oportuno, el cuidado adecuado, la prevención cuando salgamos, mascarillas, gel, el ducharse, lavarse las manos continuamente? ¿Dónde va a poner su enfoque? De allí la principal oportunidad que tenemos de cambiar todo esto es aprender a cuidar la forma en que pensamos. La palabra de Dios dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Transformen su manera de pensar para que transforme su manera de vivir. Efesios por un lado y Romanos por otro lado. Filipenses dice, en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que merece respeto y alabanza, en esto pensad. Miren lo que dice la palabra. Aprender a manejar nuestros pensamientos es clave para poder aprender a manejar nuestras emociones. Lo segundo, aprender a calmar nuestro cuerpo y calmar nuestros pensamientos. Ya les dije, las emociones son solo reacciones. Usted no puede controlar sus reacciones, sus emociones, pero sí puede hacer que su mente se calme. Su mente es muy parlanchina y le va a estar poniendo dudas de todo. Usted tiene la capacidad de decir, a ver, a ver, a ver. Como dice el Salmo 1, ¿no? El que confía en Jehová, el que confía en el Señor, no tendrá temor de malas noticias. ¿Ah? Entonces mi mente tiene que calmarse, mi cuerpo tiene que calmarse. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Ah? ¿Y qué más dice? Esa condición de hablarle a tu mente, a tu corazón, para que genere la relajación corporalmente y la paz mental. Es más, Hebreos dice, busca la paz y síguela. Miren cuántos principios divinos ya estaban escritos en la palabra antes que estas investigaciones psicológicas que les estoy compartiendo se hayan dado. Lo que pasa es que muchos científicos no leen la Biblia y muchos de lo que leemos la Biblia no hacemos ciencia y hay que tener mucho cuidado. De allí la importancia de que pueda usted, siendo joven, estudiar no solo la palabra de Dios, también la ciencia, y corroborar científicamente aquello que la palabra de Dios describe, como esto que les estoy mostrando. ¿Y por qué no? También probar con ciencia lo que la palabra está describiendo y también aplicar la palabra a lo que la ciencia viene descubriendo, porque no todo lo de la ciencia es una condición también saludable, ¿no? Pero son cosas que debemos aprender a manejar para poder tener calma y paz en nuestro corazón, paz en nuestra mente y calma en nuestro cuerpo. ¿Cómo calmamos nuestro cuerpo? Pues para eso están los ejercicios de estiramiento, ¿no? Ahora que se queda en casa, comenzar a hacer algunas actividades que le ayuden a relajarse va a ayudar muchísimo. Y como tercer punto,
aprender a tener comportamientos saludables. Busque resolver, no se quede solamente con la incógnita de ¿será o no será? Busque respuestas, investigue, lea no solamente las malas noticias que nos dan los noticieros, también lea las buenas noticias que podemos encontrar en la internet o en algunos noticieros también. Pero aprendamos a manejar todo esto para poder confiadamente aprender a tener, Señor, una completa paz, una completa calma. Mire, mi hermano, es importante que podamos aprender cada uno de nosotros a decirle, Señor, si verdaderamente es tú, pídeme que yo vaya y bajar de la barca, aun cuando nos hundamos. ¿Sabe por qué? Porque aún Pedro hundiéndose, no dejó de creer. Le dijo, Señor, sálvame. Y a veces vamos a tener caídas, a veces nos vamos a hundir, pero nuestra palabra cuando diga, Señor, sálvame, ahí estará Él, para venir a nuestro encuentro, para venir a nuestra ayuda. Por más que estemos pasando la peor crisis, Señor, sálvame. Aún Pablo en Filipenses, lo que estaba mencionando hace un momento, también dice, ¿no? Que todas las cosas que tengamos como preocupación se la entreguemos al Señor en oración y que además seamos agradecidos. Y en medio de esa condición, mira lo que dice Filipenses, ¿ah? En medio de esa condición, busquemos la paz, que nos aclara el pensamiento y guarda nuestro corazón. Las claves están allí. Y el último de Filipenses también dice, ¿no? Vivan con alegría, dice una versión. Otra vez les digo, vivan con alegría, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son personas buenas y personas capaces de hacer cosas buenas. Porque el Señor nos ha llamado para buenas obras. El mundo está sufriendo. Muchos de nuestros hermanos en Cristo también están sufriendo. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? Necesitamos aprender a responder. No se quede solo con su temor. No se quede solo con las angustias. Saque eso. Pídale al Señor que le dé calma. Búsquelo. Y en esa confianza aprenda a salir adelante con todas las cosas que tiene. Espero que las cosas que hayamos podido compartir le sean de provecho. Espero que pueda de alguna manera ayudarlo con todas las cosas que hemos estado compartiendo el día de hoy.